entonces. Bueno, ahí estamos grabando. Hoy es 8 de septiembre. Y antes de arrancar con el tema, pues hoy vamos a ver el último tema que entra para el primer parcial, que es entrada-salida, perdón. Que de entrada-salida, por las dudas también vamos a aclarar, no entra la parte de discos RAID, que esa presentación la estamos actualizando, así que eso va a entrar para el segundo parcial. Así que solamente entra la parte que vamos a mostrar hoy, no entra disco RAID. Aclaro por las dudas que alguno lo lea y lo estudie, eso va a entrar para el segundo parcial. Igual le sirve para el segundo parcial, pero no hace falta que lo estudien ahora. Lo que quería comentarles es algo del trabajo práctico. Voy a compartir la pantalla. Me llegaron, no son muchas, son pocas, pero hay algunos grupos que están empezando a trabajar con esta plantilla del trabajo práctico. Y obviamente cuando ustedes quieren acceder desde su cuenta de Gmail o sin tener cuenta, no les deja editar. Entonces hay algunos que para poder editar me piden permisos de escritura. Me llega el mail pidiéndome solicitud de permiso de escritura. Yo no les puedo dar permiso de escritura porque si actualizan la planilla esta, todos los grupos van a recibir esa actualización. O sea, cuando cada grupo quiere editar y le doy permiso a todos, todos se van a sobreescribir y no va a servir para nada. Entonces, por las dudas, le agregué este comentario acá, que se los voy a comentar ahora. Lo que tienen que hacer, ustedes cuando acceden a la planilla, tienen dos opciones. Si están con una cuenta de Gmail, de Google, tocan acá hacer copia. Y eso lo que va a hacer es les va a grabar una copia de esta planilla en su Drive y desde ahí lo van a poder editar y lo van a poder controlar, le pueden dar permiso a otros integrantes del grupo. Ahí cada grupo lo va a poder manejar como quiera. Entonces, una posibilidad es esa. Tocan acá en archivo o file, depende cómo, en qué idioma lo tienen, y eligen hacer copia. La otra opción, si ustedes la quieren trabajar desde el Excel, es descargarla. Ponen descargar como Open Document o Excel. Las otras opciones mucho no les va a servir porque no la van a poder editar. Con Excel funciona bien. Entonces ustedes le dan acá grabar como Excel y ahí ya les debería abrir acá. A mí me pide que le habilite la edición y ya desde acá pueden poner sus datos para hacer toda la configuración. Así que eh, se los comento, es algo medio tonto. Yo supongo que en algunos casos no se dieron cuenta y pidieron permiso, pero para que no tengan después inconvenientes. Y lo otro que quería comentar también, ya que estamos, que una consulta que me hicieron de la planilla, es que la configuración que tienen que usar es la de todos los integrantes del grupo juntos. No es que tienen que hacer una simulación por cada integrante, no. Ustedes van a poner acá, qué sé yo, Pepe, José, Laura, María, Raúl, Pedro, qué sé yo. Los integrantes del grupo con sus datos y con sus números de DNI y la configuración que les quede al final. Yo acá estoy tirando números al azar, ¿no? Obviamente. Esta configuración, que es la que les va apareciendo en todas las solapas, es la que tienen que usar para las simulaciones. ¿Está bien? No es que tienen que hacer por cada integrante del grupo una simulación, sino que la simulación es con todos los integrantes del grupo. ¿Está bien? Más que nada para que no trabajen de más y no nos presenten después distintas versiones con distintas simulaciones, no. Y los algoritmos que van a aplicar los eligen ustedes. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que ser dos apropiativos y dos no apropiativos. Y con Round Robin también el valor del quantum lo eligen ustedes. Fíjense de que haya al menos alguna apropiación. No le pongan un valor de 10 porque seguramente no va a haber ninguna apropiación. Pero bueno, pueden poner un valor de 4, qué sé yo, y ahí capaz que tienen dos apropiaciones en toda la simulación. Eh, Bien, entonces
Quería aclarar sobre todo lo de esto de cómo pueden acceder a la planilla. Igual hoy escribí un comentario porque durante el fin de semana me llegaron, yo igual les respondí al mail, pero si no, a todos le tengo que decir lo mismo, es bastante tedioso. Entonces, esto ténganlo en cuenta, no es nada complicado de hacer y bueno, les va a funcionar. Bien. ¿Alguna duda de esto? Para la entrega de este trabajo práctico tienen tiempo, así que si no lo empezaron no hay ningún problema. Si lo empezaron, bien. Y si lo empezaron y lo quieren mandar antes de la fecha de entrega, lo pueden hacer también. Bien. Bueno, ahí dejé de compartir. Eh, Ahora vamos a ver entonces la presentación de entrada-salida, que es el último tema. Y una vez que terminamos con eso, será una hora y algo, vamos a resolver el examen de práctica del aula virtual. Así que hoy la idea es que ver también todas las dudas que tienen para el primer parcial, el examen parcial que es la semana que viene. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a hablar después. Yo ahora lo dejo a Diego que hable, si no los canso. Ahí les compartimos pantalla. Bien. Un segundito. Profe, creo que tiene el micrófono cerrado. Sí, Diego, tenés el micrófono cerrado. Perdón, ahora sí. Ahí vamos, ahora se me escuchan bien. Perfecto. Bueno, continuamos lo que les decía la unidad 3 la administración de entrada y salida, como comentaba Pablo, y haciendo un breve repaso sobre las cuestiones relacionadas al sistema operativo con respecto a los objetivos del mismo. Como sabemos, el sistema operativo tiene una doble función, que es la de ser una interfaz entre las aplicaciones del usuario y el hardware de la computadora. A su vez, abstrae la complejidad del hardware, tanto para el usuario como sus aplicaciones, y administra y protege los recursos de la computadora de manera de lograr un uso eficiente de los mismos. Para esto, utiliza tanto recursos reales como virtuales. En las diferentes unidades vamos trabajando sobre el uso y la aplicación de cada uno de estos recursos. En particular, en el tema que nos toca el día de hoy, vamos a concentrarnos en la aplicación o utilización de los recursos reales de la computadora, pero no vamos a trabajar sobre la memoria ni el procesador, sino que vamos a trabajar sobre los dispositivos de entrada y salida de la computadora, que son los que están resaltados y ven en la pantalla en este momento. Que son, bueno, los que conocemos, los periféricos, placas de red, como por ejemplo mouse, discos, bueno, distintos dispositivos de hardware que hacen a la comunicación de la computadora, bueno, mediante el sistema operativo, ¿no? Ahora vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos a medida que vayamos avanzando. Como todo, los dispositivos de la entrada y salida se clasifican. Esta clasificación van según distintos tipos. En este caso, bajo el tipo, determinamos si son únicamente de entrada, si son únicamente de salida o si son únicamente de entrada y salida. Por ejemplo, un dispositivo únicamente de entrada podría ser el teclado de una computadora. Únicamente de salida podría ser el monitor, en el cual transmite las imágenes de la PC, ¿no?
Y de entrada y salida, por ejemplo, una placa de red donde tenemos un tráfico entrante y saliente para la comunicación de la computadora. A su vez, también la clasificación se da a partir de la función, ¿no? Por ejemplo, de qué manera sirven al usuario. Como habíamos mencionado algunos dispositivos en la clasificación del tipo, podríamos decir que el teclado recibe órdenes a través del ingreso por las teclas. Cuando uno escribe en el teclado, hace el ingreso de datos a la PC. Pero por otra parte, un disco rígido almacena información escribiendo el disco con los datos que queremos guardar. Y la función de la placa de red, que era el otro ejemplo que teníamos de entrada y salida, hace a la comunicación entre las distintas computadoras o con el dispositivo que queremos comunicar, propiamente dicho, ¿no? A su vez, también se clasifican según su autonomía y complejidad. Tenemos dispositivos que son simples y dispositivos que son complejos, un poco más complejos. Por ejemplo, podemos nombrar un dispositivo simple al teclado y al mouse. Y los dispositivos complejos podemos encasillar en esa categoría a la placa de red, por dar un ejemplo válido, ¿no? También otra clasificación que se da es según su interfaz, que contempla diferentes ítems. El primero de los ítems es una interfaz sincrónica o asincrónica. Sincrónica significa que la operación se realiza de forma completa en ese mismo instante y se hace la operación. Cuando finaliza, ahí devuelve la información al usuario. De esa manera, la comunicación mediante la interfaz es sincrónica. También está la asincrónica, que es exactamente la cuestión contraria. Es decir, el dispositivo funciona y mientras va funcionando envía los datos a medida que los va obteniendo. O sea, no espera a que se complete la operación para enviar o entregar o devolver esa información al usuario. En esa conectividad, en esa transferencia de datos, esa comunicación, tenemos la diferencia de que puede ser por carácter o por bloque. En este caso, un ejemplo típico de una transferencia por carácter puede ser el teclado, porque cada vez que uno hace clic en una tecla, se va ingresando justamente esa información y se va comunicando ese carácter que fue presionado. Ahora, en el caso de otros dispositivos que manejan cantidad más grande de información, en este caso serían por bloque, lo más normal hoy en día es que se utilice esa transferencia por bloque en placas de red o discos rígidos. No sería demasiado útil o eficiente utilizar una transferencia por carácter cuando estamos manejando volúmenes de información mucho más grandes. Entonces ahí hay una complejidad extra, digamos, donde hay una diferencia en cuanto al manejo de información, a lo cual, bueno, también hace, hace distintas cuestiones, ¿no? El manejo de buffers también está dentro de la clasificación según su interfaz. Los buffers son espacios de memoria propios del mismo dispositivo y que también pueden encontrarse asociados a la RAM y se utilizan para almacenar información temporalmente antes de ser accedida por el software que lo necesita. Es como una especie de espacio intermedio que de alguna manera lo que hace es equilibrar la diferencia de velocidad entre los dispositivos de entrada y salida y el recurso que tenemos, uno de los recursos principales de la computadora, que es el procesador, que suele ser muchísimo más rápido. Entonces, para salvar esa diferencia, generalmente se implementa el manejo de buffers. A su vez, también dentro de la interfaz tenemos la codificación,
acá entre paréntesis dice ASCII o Unicode, que son dos tipos de codificación, y es de alguna manera el lenguaje o el idioma en el cual se comunican los dispositivos, es decir, la codificación enviada o recibida del dispositivo en diferentes maneras. Eso hace a que justamente se puedan entender y comunicar entre sí. Como les comentaba recién con el manejo de buffers, dentro de las problemáticas de la entrada y salida, podemos destacar que la CPU, al ser muchísimo más rápida que los dispositivos de entrada y salida, va a quedar esperando y no debes quedar esperando, porque si la CPU en sí se encarga de mover los datos, queda saturada. Entonces, para justamente salvar esa diferencia, se implementan diferentes técnicas como la de buffers, interrupciones, acceso directo a memoria, en lo cual ayudan a justamente que no suceda esa saturación y ese desperdicio, digamos, del recurso, lo cual sería mucho más costoso para el sistema en general. En los tipos de planificadores, estuvimos viendo hasta la semana pasada en la unidad 4 que teníamos tres planificadores que utilizaba el sistema operativo para asignar los procesos a ejecutar en el procesador. El planificador de largo alcance era el que se encargaba de planificar de alguna manera o asignar los procesos que iban em, a ser candidatos a poder ejecutarse, no en el corto tiempo, en una cuestión un poco más general. El planificador de medida de alcance era el que decidía justamente el, bueno, habíamos dicho cuando se bloqueaban, cuando se desbloqueaban, entonces no necesariamente, cuando se suspendían o no se suspendían, perdón. Entonces no necesariamente si la memoria no se encontraba saturada, eh, iba a ser necesario su aplicación. Y el planificador de corto alcance, que era el planificador más corto por su inmediatez, que era básicamente el que implementaba los algoritmos de toma de decisión para, de alguna manera, dar paso a quien debía ejecutar o quien debía apropiarse del procesador en caso de que los algoritmos sean apropiativos. Como habíamos visto, teníamos algoritmos no apropiativos y apropiativos. En particular, nos había quedado afuera un planificador, que es el planificador de entrada y salida, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, y que existe podemos decir que existe un planificador para cada dispositivo que se incluyen dentro de los planificadores de entrada y salida y justamente hace a la cuestión de la organización del dispositivo con el cual estamos trabajando. Bien. Para eso, como de forma muy similar, el planificador de entrada y salida tiene, los planificadores en este caso tienen objetivos que son acordes a los que trabajaban los planificadores para el manejo de la CPU. También van a estar divididos en orientados al sistema y orientados al usuario. En cuanto a los planificadores orientados al sistema, podemos destacar distintas características, como por ejemplo el rendimiento o eficiencia. Es importante decir que los planificadores orientados al sistema, el foco o la importancia está dada en el uso del hardware y sus recursos, es decir, optimizar la ejecución de diferentes maneras. En el caso del rendimiento o eficiencia, buscamos que se utilice la máxima capacidad de ese recurso. En este sentido, también se mide la cuestión del rendimiento, cuánta cantidad o qué cantidad de operaciones se completan en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si tenemos un disco rígido mecánico, un hard disk, lo que estamos midiendo son
podríamos medir la cantidad de movimientos que realiza para llegar a un sector en particular. Y justamente cada vez que se mueve el cabezal para llegar a ese sector, precisa tiempo. Entonces, bueno, optimizar la cuestión de cómo no tener esos tiempos idle de alguna manera o sin uso para poder hacer una lectura mucho más rápida. Entonces, si por ejemplo tendría que leer algunos sectores de ese disco, podría organizar la lectura de forma de leer los sectores más cercanos para dejarlos más eh, lejanos para más adelante, agruparlos en el mismo sector del disco. De esa manera podría lograr una mayor eficiencia. Y por lo tanto, cuanto mayor eficiente es el uso del hardware, mayor va a ser el rendimiento global del sistema. Por otra parte, tenemos la cuestión del concepto de equidad dentro de orientado al sistema, que significa que aunque busquemos esa performance, aunque busquemos que sea eficiente el rendimiento del sistema, tampoco deberíamos dejar a un dispositivo o algún proceso sin poder servir justamente la petición que está realizando. Entonces, de esa manera necesitamos hacer de alguna manera una división justa de los recursos que tenemos. Básicamente lo que significa es que todos los procesos, tarde o temprano, tienen que recibir justamente su tiempo para poder, en este caso, comunicarse con el dispositivo y poder completar la solicitud que se realizó. Entre estos dos puntos de rendimiento y eficiencia y equidad, surge un tercer concepto que es de alguna manera un punto medio entre los dos, que es el equilibrio. De alguna manera, como todo, no es una cosa ni otra, sino que tiene que ser una cuestión intermedia. Entonces, buscamos un balanceo para tener un buen rendimiento en general y a su vez un tiempo de respuesta razonable, como decíamos recién. Si a un proceso o una comunicación la dejamos demasiado tiempo esperando, bueno, justamente ahí no estaríamos cumpliendo con el ítem de equidad. Entonces, bueno, ahí también lo que sucede es que se implementan diferentes algoritmos o estrategias en ese sentido, como vimos en los otros planificadores, para que justamente haya un equilibrio entre las dos cuestiones. Sobre orientados al usuario, ahí la perspectiva cambia porque estamos hablando que el foco ahí va a estar puesto sobre la experiencia del usuario, ¿no? En ese sentido, también se listan diferentes características, como por ejemplo prioridades. Las prioridades se manejan dado que no todos los los procesos o usuarios son iguales. En ese sentido, podemos tener procesos que son más críticos o procesos que son de menor criticidad o baja, o más baja, digamos. Por ejemplo, un proceso crítico sería una base de datos que está productiva. Ahí va a tener que tener una mayor prioridad en cuanto a otros procesos. Si yo realizo una descarga de un archivo, por ejemplo, en segundo plano para algún software, ahí esa comunicación que se realiza mediante la placa de red va a tener una menor prioridad porque no es una cuestión que capaz que necesite tener un poco más instantánea. Entonces, lo que sucede es que va a tener una menor importancia, obviamente, para el usuario como una cuestión crítica de tener que recuperar ciertos datos. Ahí lo que retomamos es el ejemplo que comentaba la semana pasada, que comentábamos la semana pasada respecto los diferentes algoritmos y cómo se manejarían los distintos procesos, pero ahora pensándolo desde el enfoque de la comunicación o los dispositivos de entrada y salida y no de la cuestión de la ejecución desde el procesador. Nosotros en la computadora tenemos nuestro antivirus instalado y hacemos nuestras tareas cotidianas o diarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestro antivirus está analizando el disco, ahí está haciendo
comunicación con el dispositivo del disco rígido. Y el usuario, ustedes abren una aplicación, el navegador, un Word o la aplicación que ustedes guste. Ahí el sistema obviamente lo que tiene que hacer es darle mayor prioridad a la ejecución del Word, a la ejecución del navegador, y mantener esa ejecución del antivirus, en el análisis del antivirus en un segundo plano porque justamente, bueno, el usuario lo que va a notar y la solicitud que mayor importancia va a revestir es bueno, la apertura del software para poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces, esa cuestión está más orientada a lo que busca el usuario, ¿no? Entonces, acá la clave, digamos, de alguna manera es que la prioridad lo que busca es que las tareas que revisten mayor importancia se ejecuten primero, se atiendan primero, aunque no sea lo más eficiente para el hardware, que justamente era el objetivo de los recursos orientados al sistema. Por otra parte, también, y que está estrechamente relacionado, es el ítem de previsibilidad, porque en lo que nosotros buscamos a la hora de ejecutar una aplicación o realizar una tarea en la PC o bajo un dispositivo que utilice un sistema operativo, es que los tiempos de respuestas sean razonables. Aunque... Y no necesariamente quiere decir que sea rápido, sino que yo conozco de antemano el tiempo que puede llegar a ejecutarse. Por ejemplo, podemos tener software un poco más sencillo como el Word o el navegador donde abrimos y puede tardar algunos segundos en abrir dependiendo del hardware. Podemos tener software más pesado que puede tardar en cargar las librerías y ese tipo de cuestiones. Lo que sí no puede suceder es que si yo abro un software que sé que carga, por ejemplo, podemos decir un software más pesado de edición de videos, de foto, un Photoshop o algo, alguna cuestión como hablamos, el AutoCAD. Yo sé que carga en 20 segundos, bueno, no puede estar 20 minutos, 30 minutos cargando. A eso nos referimos con previsibilidad. O sea, genera de alguna manera una confianza en el sistema. O sea, hay un montón de cuestiones que quedan relegadas hasta que se logre esa ejecución. Y de esa manera se percibe como una ejecución normal. En ese sentido también el tiempo de respuesta está de alguna manera relacionado, pero hay algunas diferencias. Por eso es importante no confundir previsibilidad con tiempo de respuesta. La previsibilidad es, por ejemplo, hacemos una impresión, ingresamos en archivo, archivo, imprimir, mandamos a imprimir el documento y tarda 10 segundos en imprimirlo. Bueno, esa es una cuestión de previsibilidad. El tiempo de respuesta lo que maneja justamente es ese tiempo entre qué pasa, que yo hice el pedido hasta que sucede la respuesta por parte del sistema, ¿no? En este caso, capaz que es una cuestión un poco más visible. Abro una carpeta, cuánto tarda en mostrarse el contenido. Abro un video, cuánto tarda, cuánto tiempo pasa en reproducirse. Y ahí entran en juego, en el caso de los videos o contenido pesado, ahora no tanto capaz, bueno, cada vez se reduce más esa brecha, pero suele suceder a veces que abrimos alguna cuestión de un video y lo que sucedía es que tardaba en abrir un poquito porque estaba de alguna manera haciendo buffer o caché para poder calmar el contenido y después mostrarlo, como para adelantar un poco la ejecución de la carga por esa cuestión de salvar los tiempos de velocidad, salvar la velocidad y los tiempos entre la ejecución y la carga de datos del dispositivo. Después, también debemos considerar bueno, el tiempo de ejecución o de los deadlines, que es otra cuestión. Fíjense que de alguna manera los cuatro ítems orientados del usuario están interconectados entre sí por el factor tiempo. La prioridad, obviamente, al tener una mayor prioridad, se va a ejecutar antes. La previsibilidad me va a lograr eh,
saber de alguna manera cuánto tiempo puede llegar a ejecutarse. El tiempo de respuesta va a ser efectivamente cuánto va a tardar en realizar la ejecución y el tiempo de ejecución va a ser el máximo que va a tener, eh, el máximo tiempo que va a tener para ejecutar el sistema operativo y para atender esa solicitud. Hay un montón de, hay un montón de cuestiones un poco más críticas donde necesitamos que se cumpla justamente esa fecha límite o tiempo límite para que, bueno, no sucedan resultados que no son los que, por ejemplo, queremos. Pueden ser una cuestión un poco más crítica o puede ser una cuestión menos crítica. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema operativo que está ejecutando con una maquinaria y se tiene que emitir una orden para encender o apagar en determinado momento algo que no se cumpla ese tiempo o ese instante donde se debería suceder esa acción o ese evento, lo que puede suceder son resultados que obviamente no queremos. Eso puede llegar a pasar. Por eso el sistema operativo en ese momento lo que hace es darle una mayor prioridad a que se ejecute ese proceso que es mucho más crítico y que sí o sí necesita suceder en ese momento. Por otra parte, puede pasar que sea una cuestión un poco menos crítica en el sentido de que, por ejemplo, nosotros estamos reproduciendo un video, o como yo les decía, tenemos un video almacenado que es bastante más pesado y por esa diferencia de velocidad, el sistema operativo, bueno, no le llegan a entregar los datos a tiempo para poder mostrarlo, entonces puede haber un salto o un corte. En este caso, con la cuestión un poco más moderna de las conexiones a través de Internet y los streamings, ya generalmente consumimos todo contenido que está mayormente en la nube. Lo que sucede es que esa conexión, si no se da a tiempo, lo que va a pasar es que se va a cortar o va a haber pequeños saltos con la pérdida de información en el medio. Bueno, esa es una cuestión un poco menos crítica, pero que puede llegar a suceder y que también tiene que ver con que un tiempo de ejecución on deadline en ese sentido no se cumplió. Entonces, bueno, hay una cuestión de crítico, pero bueno, el eje que integra a estas tres de alguna manera, tres ítems o tres puntos dentro de orientados al usuario, es el tiempo. Por último, tenemos, o se implementa en la realidad, mejor dicho, una combinación de todos estos ítems o todos estos para estos puntos, digamos, para el manejo de recursos. Para lograr, obviamente, como siempre, un equilibrio. No es que sucede una cosa a la otra, sino que generalmente suele haber un balance, como siempre les decimos, entre las los distintos enfoques. En el caso, obviamente, de un sistema operativo como Windows, va a estar más orientado al usuario, pero sin descuidar la parte de los recursos y de la aprovechación de los recursos, dependiendo de la tarea que hagamos. Entonces, en otros sistemas operativos orientados a servidores, capaz un Linux sin interfaz gráfica estaría más orientado a la cuestión de, el sistema, ¿no? Bien. Y el objetivo básicamente es simplificar el acceso y el uso de los dispositivos. Bien. Tenemos la cuestión de la organización lógica. La organización lógica la podemos pensar de alguna manera como una escalera que se divide en distintas capas. En este caso tenemos a las aplicaciones del usuario, también al usuario como tal ahí, al sistema operativo y al hardware. Ahora vamos a ir viendo a través de algunos conceptos donde el usuario realiza una solicitud o pide, el sistema operativo organiza esa solicitud a través de lo que llamamos driver, se traduce o hace la vez de traductor y el hardware lo ejecuta. De esa manera,
cada una de las capas por las cuales va pasando toda esta lógica abstrae la complejidad de la siguiente. Para esto, el sistema realiza una organización en un conjunto de capas propiamente dichas. Ahí tenemos el sistema operativo y acá tenemos a cada una de las capas que vamos a ir viendo ahora. En el caso de la capa de entrada y salida lógica, es la capa que permite realizar las operaciones sobre los dispositivos de hardware. Acá se va a incluir las propiedades y los métodos que las aplicaciones van a poder utilizar para poder acceder mediante una API. A su vez, tenemos la capa de dispositivos de entrada y salida, donde se incluyen todas las operaciones implementadas por el sistema operativo o por los drivers. Acá introducimos el concepto de driver, que nos permiten utilizar los distintos dispositivos de hardware. Y ahí pasamos justamente a desarrollar la cuestión del driver. Inicialmente lo que podemos hacer es definir qué sería un driver. La definición dice, código que sabe manejar un dispositivo de entrada y salida y que normalmente es previsto por el fabricante del dispositivo. Acá hay una aclaración importante que no hay que pasar por alto, es que justamente es provisto por el fabricante del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema operativo pone en juego de alguna manera o ofrece las distintas formas de comunicarse con él mismo para que un dispositivo pueda establecer una comunicación. Pero el sistema operativo o quien desarrolla el sistema operativo no conoce de antemano los cientos de dispositivos, miles de dispositivos, millones de dispositivos que pueden haber o las variaciones y combinaciones que pueden suceder. Pero sí establece los tipos de dispositivos de entrada y salida. Por lo tanto, va a existir un conjunto de métodos y funciones en las cuales le va a permitir a un fabricante establecer una comunicación entre su dispositivo y el sistema operativo. Esto lo realizan a través de los drivers, que es un software especializado en la comunicación entre el dispositivo y el sistema operativo, cuyo fin u objetivo, función, es traducir las órdenes que se le da al sistema operativo en un lenguaje en que el hardware justamente pueda entender. De esta manera, cada uno de los, eh, cada uno de los dispositivos va a tener un driver específico. O sea, vamos a tener un driver para las impresoras, nuestra impresora que tengamos, para el controlador, también se puede llamarle controlador de los discos, las tarjetas de red, la placa de video, cualquier dispositivo que tengamos, etcétera, ¿no? Cualquier dispositivo que tengamos. Entonces, para que esto suceda, los drivers recaen en sí un listado, una serie de responsabilidades que van a ser iniciar el dispositivo, interpretar los comandos justamente del sistema operativo para que el dispositivo lo comprenda, mantener integridad el dispositivo y los datos, justamente es una de las cuestiones que debe resguardar el driver con respecto a la calidad, digamos, o que sea justamente el mismo dato, y el manejo de transferencia de datos e interrupciones. Eso es un poco también lo que comentábamos recién. Ahí estamos. Bien. Para esto, también obviamente utiliza propiedades y métodos API con los cuales puede establecer esta comunicación y diferentes tipos de
conexión. Bien. Bueno, obviamente los drivers de alguna manera también revisten, perdón, una cierta complejidad porque la ejecución del driver en sí lo realizan a bajo nivel, porque deben tener privilegios altos. En ese sentido, la ejecución de estos comandos se realizan en modo kernel para poder justamente realizar las tareas que necesita. Entonces, de ahí viene la cuestión de que tiene que ser un software, primero, de alguna manera seguro y que también provea estabilidad. Porque justamente después sucede que, bueno, es un clásico cuando uno instala capaz un software y tiene un driver que está defectuoso, lo que puede suceder es que el sistema operativo de alguna manera no se comporte de forma correcta. Es decir, puede suceder un pantallazo azul o se puede colgar la computadora o etcétera. De alguna manera se puede comportar de manera no correcta o de forma no normal. Entonces, ahí, bueno, estamos en un problema porque justamente se utiliza en un modo de privilegio más alto. A su vez también hay reviste una cuestión de seguridad porque, bueno, tenemos que en ese caso tener la instalación de los drivers deberíamos realizarla o obtener los mismos de fuentes confiables, porque al ejecutarse con un modo alto de permisos también surgen cuestiones de seguridad asociadas. A su vez, también podemos destacar otra característica que sucede sobre los drivers es que son específicos de alguna manera porque están diseñados únicamente para un modelo en particular. Nosotros dentro de los discos rígidos, las placas de video, los discos rígidos generalmente no manejamos tanto los drivers, es una cuestión un poco más abstracta, pero en la placa de video es un clásico que uno baje el driver para la instalación y tenemos una gama o una cantidad de modelos muy grande, entonces cada uno de los drivers funciona para una línea en particular de esa marca. Dentro de esa marca en particular también, porque tenemos diferentes marcas, funcionan para una cantidad de modelos específicas. Y por otra parte también tenemos la problemática de que un driver que se utiliza para un sistema operativo no sirve para el otro. Es decir, yo tengo un driver o consigo un driver para Windows de nuestra placa de video, pero si la quiero utilizar en Linux, por ejemplo, no va a servir. El fabricante me va a tener que proveer un, eh, un driver justamente para poder hacer uso del dispositivo en dicho sistema operativo. O en el caso de que nosotros utilicemos algún sistema operativo no muy conocido, no está fabricado con no está soportado por el fabricante, bueno, eso puede llegar a ser una problemática a la hora de establecer comunicación entre el dispositivo y el sistema operativo propiamente dicho, ¿no? Eh, entonces, bueno, constituyen de alguna manera una pieza o una cuestión fundamental a la hora de entablar la comunicación como tal. Y también em, además de comunicarse, bueno, también la gestión justamente para revisar las interrupciones y que el sistema operativo cuando necesita comunicarse le avise y el driver puede interpretar justamente esa solicitud y responder en consecuencia, ¿no? Por último, dentro de la organización lógica del módulo de entrada y salida, tenemos la cuestión de lo que sería la planificación y control. En ese sentido, justamente en esta capa trabajamos sobre todo lo relacionado
la eficiencia en cuanto a la comunicación, la implementación de las diferentes estrategias y, bueno, determina también el orden en el que se van a enviar esas operaciones para que, al dispositivo para que se realicen de forma correcta. Ahí hay una complejidad un poco mayor. De alguna manera estarían asociados diferentes algoritmos para poder cumplir estos objetivos, dependiendo también de la cuestión en la comunicación respecto a, bueno, justamente si es orientada al sistema, orientada al usuario, también ahí se interconectan diferentes conceptos donde destacamos la cuestión de cuál es la mayor prioridad que tenemos para atender una solicitud por respecto a otro, y a su vez también para mantener en control de justamente, eh, voy a utilizar la palabra ejecución, pero no lo tomen literal porque en realidad no estamos ejecutando sobre sí, sino que estamos de alguna manera desplegando justamente esa acción, digamos, se controla que esa acción se realice, se finalice y bueno, de paso a la siguiente acción en este caso que son comunicaciones dentro de, o transferencias dentro de lo que sería la cuestión de entrada y salida. Pero esto no queda acá. La organización lógica, a su vez, también lo que sucede es que dispositivos de entrada y salida, ustedes saben que hay muchos y diferentes tipos, y esta cuestión va variando. A veces, en principio de forma ligera, después puede variar un poco más amplia, de forma más amplia, pero al igual el objetivo termina siendo el mismo en el sentido de cómo se organizan las diferentes capas. En el caso de los periféricos, vamos a encontrar esta misma organización lógica donde se aplican estas tres capas sin ningún tipo de diferencia. Los periféricos que podemos mencionar, como los que tenemos acá ilustrados en la presentación, son el teclado, el mouse y una cámara web. Serían algunos periféricos clásicos que solemos utilizar a diario. Por otra parte, si hablamos de puertos o dispositivos que utilizan puertos, por ejemplo, una placa de red, ahí la capa de entrada y salida lógica cambia de nombre, la que sería la primer capa, y se denomina arquitectura de comunicación. Básicamente acá el cambio está dado porque va a intervenir un protocolo de comunicación que va a establecer y realizar el intercambio de esa información entre, bueno, el dispositivo propiamente dicho, que en este caso va a ser la placa de red, y quien origina la solicitud. Si nosotros navegamos por Internet, ustedes saben que el protocolo que se utiliza y que está mayormente difundido es el TCP/IP. Entonces, en este caso, en lo que sería la capa de arquitectura de comunicación, tenemos la implementación de ese protocolo, o podemos utilizar los métodos para la implementación de ese protocolo. Eh, Utilizar los drivers del dispositivo para poder traducir esas órdenes y a su vez los distintos algoritmos para ejecutar una planificación y control correcto. Como tercer variante, encontramos el- la organización lógica, pero en este caso para los dispositivos de almacenamiento, que pueden ser, por ejemplo, discos rígidos o lo que eran en el caso lectoras de CD, DVD, Blu-ray. Ahí tenemos una diferencia un poco más grande en cuanto a las distintas capas que se presentan. La primera capa, que era, recuerdan que era la entrada y salida lógica para los periféricos o arquitectura de comunicación para los dispositivos de red, se divide en dos. En este caso se
implementa de alguna manera lo que sean archivos con su organización lógica. Y por otra parte, la capa de dispositivo de entrada y salida también se subdivide en organización física y dispositivos o discos, pero siempre obviamente con su correspondiente driver que permita establecer la comunicación, ¿no? Y también obviamente se mantiene la planificación y control. Respecto a, respecto a a esta implementación de la cuestión del almacenamiento y los archivos, vamos a trabajar más adelante en las próximas clases sobre la unidad 6 que trata específicamente sobre la administración del sistema de archivos, donde vamos a ir bien justamente cómo realizan la comunicación y bueno, cómo se desarrolla toda la cuestión realizada con la administración del sistema de archivos. En resumen, básicamente, eh, dos o tres cuestiones me gustaría resaltar. Ahí estamos. El objetivo de de la administración de entrada y salida, por una parte, va a ser maximizar la eficiencia para lograr un mayor rendimiento y obviamente un menor tiempo de respuesta. A su vez también lo que vamos a buscar va a ser garantizar que haya una cuestión de equidad entre los diferentes procesos. No queremos que queden procesos demasiado tiempo bloqueados porque justamente, bueno, lo que va a suceder es que ese tiempo de ejecución, de comunicación en este caso se va a alargar demasiado, entonces puede llegar a repercutir en diferentes ítems, como habíamos dicho, que son los deadlines o los hitos. Entonces ahí pueden, bueno, suceder una serie de cuestiones que no son las que inicialmente buscábamos. Por otra parte, también otro de los objetivos es justamente evitar estos conflictos o errores de hardware a través de una correcta planificación, control y utilización de los diferentes recursos que tenemos disponibles. Podemos, de alguna manera, también destacar algunos componentes claves o conceptos claves. Si nos interesa que hoy se lleven algunas cuestiones o algunos puntos importantes a tener en cuenta con respecto a, a toda la cuestión de la administración de entrada y salida. El concepto de driver es obviamente sumamente importante, ya que se encarga de abstraer los detalles del hardware para permitir enviar al sistema operativo los comandos de entrada y salida al mismo. La utilización de buffers y caché, que es el almacenamiento temporal para equiparar esa diferencia de velocidad entre el CPU y los dispositivos como tal. Por otra parte, también en la implementación, en la planificación y control, a través de los diferentes algoritmos, va a suceder que va a existir una cola de entrada y salida donde se van a organizar los pedidos para poder optimizar el acceso y el rendimiento. En este caso, no vamos a profundizar en esa cuestión en particular, pero sí es importante que construyan de alguna manera un paralelismo entre las cuestiones de la planificadores, la planificación del CPU con la planificación de la entrada y salida, porque si bien tienen sus diferencias, tienen un montón de cuestiones coincidentes entre sí. Y básicamente el objetivo del planificador de entrada y salida como tal es decidir también qué cuestión atiende primero y buscar a través de los diferentes métodos o estrategias que estuvimos viendo hoy cómo se desarrolla esa cuestión dependiendo los diferentes momentos en el cual el sistema operativo se encuentra o en lo que estamos trabajando en ese momento, también contemplando que los escenarios son, o cada una de las situaciones son diferentes para un momento en particular, donde, bueno, si tenemos un montón de procesos corriendo con diferentes prioridades, bueno, ahí va a tener se va a comportar de diferente manera a si tenemos muchos menos procesos
ejecutando o la criticidad de esos procesos es relativamente baja, bueno, entonces no va a revestir problema si llega un proceso que tenga que hacer una entrada y salida con una prioridad relativamente mayor, como habíamos dicho, o que necesito justamente un dato en particular, o necesito realizar un envío, establecer una comunicación en ese momento en particular, bueno, no va a ser un problema ahí en ese sentido poder ofrecerle esa prioridad que necesita. Pero bueno, estos conceptos claves o importantes de alguna manera es relevante tenerlos en cuenta para una administración correcta de lo que sería la cuestión de entrada y salida. Acá, como siempre, les compartimos la bibliografía, perdón, de donde pueden encontrar los temas que estuvimos trabajando, en particularmente ahora, hoy. Y ahí, bueno, creo no sé si hay alguna pregunta o una duda que quedó con respecto a lo que vimos. No estaba particularmente atento al chat, pero creo que Pablo sí, así que Sí, no, no hubo quedó una preguntas. cuestión. Ahí estamos. Todo muy claro. Todo muy bien. Bueno, mucha información como siempre, pero Mm. bien. Así que ahí les dejo de compartir y con esto finalizaríamos el tema de entrada y salida. Claro, Por ahora. por Después ahora, continúa en RAID. claro. Sí, eso Sí. iba a comentar justo. Por las dudas, los que se conectaron más tarde, el tema de discos RAID no lo vamos a ver hoy. Va a quedar para el segundo parcial, porque ya no. La idea es más o menos balancear la cantidad de temas que van a entrar en cada examen. Entonces, discos RAID, a pesar de que es de esta unidad, lo vamos a ver junto con sistema de archivos, que ahí se los comentó también Diego, porque como discos RAID tienen que ver con los discos, tiene mucho que ver también con sistemas de archivo, entonces lo vamos a ver incluido en esa clase para el segundo parcial. Para esta clase, como les decía, digo, para de esta clase, para el primer parcial, lo que tienen que saber bien es, creo que lo principal es todo lo que dijo Diego, sobre todo el concepto de driver y las tres capas de la organización lógica que hace cada una de esas capas. Pero de las tres capas, digamos que el concepto principal es el de driver, así que eso estudiénselo. Bien. Ahora vamos a resolver el examen de práctica. Yo voy a compartir acá. Acá. A ver si se ve. Sí. Bien. Yo acá tengo abierto el aula virtual. Eh, Acá tienen la planificación, más que nada, para recordar, hoy es 8 de septiembre, la semana que viene 15 vamos a tener nuestro primer parcial. Entonces, la idea es resolver el examen de práctica que está acá. Se los copio para que puedan acceder un poco más fácil. Si no lo accedieron, ahora lo vamos a ver. El examen, como ustedes vieron, tienen preguntas de opción múltiple, multiple choice, y dos preguntas para desarrollar, y de las de opción múltiple tienen las respuestas ya, pero bueno, ahora lo vamos a ver también. El examen de la semana que viene va a ser esta misma estructura. Van a tener, yo creo que van a ser 9 preguntas multiple choice y dos preguntas para desarrollar. Van a tener preguntas de estas prácticas de planificación que son multiple choice, como las que hicimos la semana pasada, ¿sí? Al final, donde vimos que cómo se podían descartar opciones. Para probar, van a tener que tener un 50% correcto y para ser candidato, yo acá quiero recalcar la palabra candidato a la promoción directa, tienen que tener un 70%. Correcto, o más, ¿no? Obviamente. Pueden tener todo bien y ahí mejor. Pero bueno, el mínimo es 50% para aprobar, 70% para la promoción. Las preguntas multiple choice van a valer un punto cada una, entonces como les va a sumar 9.
y las preguntas a desarrollar van a valer doble. O sea, si están bien las de desarrollo, van a valer 2 puntos. Si está más o menos, porque como es para desarrollar, puede ser que esté bien, bien menos, regular o mal. Entonces, si está bien, va a valer 2 puntos. Si está mal, vale 0 puntos. Y si está regular, digamos que va a valer la mitad, 1 punto. Entonces, esto más que nada para que sepan cómo lo vamos a analizar. Bien, para hacer el examen le vamos a dar 1 hora y media, sí, 90 minutos. Porque el multiple choice, digamos que les debería resultar fácil, porque solamente tienen que marcar una sola opción. Las de práctica capaz les demora un poco más de tiempo, pero para escribir las respuestas estas van a tener que elaborar un poco más, entonces ahí les vamos a dar un poco más. Entonces, vamos a arrancar, digamos, 9:15, vamos a poner 9:15, como hora de comienzo del examen. Traten de llegar a las 9, así arrancamos en horario. Tengan en cuenta que una vez que arrancamos, si hay alguien que se va, ya no puede entrar nadie más. Esto lo hacemos porque ha pasado que, vieron lo que pasó ahí con el examen de medicina. Bueno, una vez me pasó algo parecido y después me di cuenta, me contaron que había uno que había salido que estaba contando todas las preguntas. Entonces, una vez que alguien sale, ya no puede entrar nadie más. Entonces, tratan de llegar en horario. Obviamente que si el lunes que viene hay algún problema de transporte, podemos empezar un poquito más tarde. Depende qué es lo que sucede. Pero si no, vamos a arrancar 9:15 con el examen. Así que traten de llegar todos a las 9. Nosotros solemos llegar temprano, así que si tienen consultas también las pueden preguntar antes del examen, así que está bueno estar temprano. Eh, para hacer el examen, el otro día me preguntaron, por las dudas lo aclaro, lo van a hacer en papel. O sea, ustedes van a tener el examen en papel y van a tener que poner en este cuadradito el número de la opción que corresponde. Le vamos a pedir que ese número lo escriban con lapicera y hagan números entendibles. Porque hay veces que hacen un 2 que parece un 3 o un 4 que parece un uno. Entonces, les vamos a pedir que hagan letra legible y en lapicera. Si se equivocan, van a tener que tachar y aclarar cuál es la opción correcta. No hay problema que tachen, pero no permitimos lápiz porque también lápiz a veces se borronea o queda muy clarito, no se entiende, entonces tenemos que anular la respuesta. Entonces, háganlo con lapicera. Tráiganse lapicera para escribir. Entonces, sería la conclusión y una lapicera que tenga tinta. Esto parece medio tonto, pero a veces pasa que vienen y no traen ni lapicera. No, Eh, además por una cuestión de integridad de la respuesta, Pablo, también, porque es sí. la cuestión del lado de ustedes. También vale la aclaración, al estar si ustedes desarrollan el examen en lápiz, eso puede ser borrado o de alguna manera cambiado, Mm. como un recurso virtual que vamos a trabajar bueno, en las próximas clases y en la próxima materia también. En el caso de, bueno, la lapicera obviamente es inalterable, la única manera de alguna manera cancelarlo es tacharlo. Esa Sí, es otra o de las liquid cuestiones que paper, pero ahí se nota igual. bueno, por eso, pero también esas otras cuestiones que generalmente se insta a no utilizar también Pay porque de alguna manera estamos borrando. A veces lo Mm, más práctico, si a veces uno se equivoca, aunque quede feo, en el caso de un examen que es un documento, es tacharlo y escribir abajo o al lado. claro. Entonces, bueno, eso sería una cuestión un poco más correcta. Listo. Le hago esa aclaración nomás. Sí, gracias. Pero bueno, son cuestiones medias que ya entendemos que todos lo conocen, pero para que quede claro y que no haya después ninguna duda el día del examen.
Bien, entonces empezamos 9:15, traigan lapicera, van a tener más o menos 1 hora y media para resolverlo y si pueden y quieren, quédense una vez que entregan, capaz que alguno entrega a los 10 minutos, a veces pasa, o qué sé yo, a la media hora entrega. Quédense porque una vez que termine el examen, vamos a subir las respuestas correctas y las vamos a revisar en clase. Más que nada para que ya ahí ustedes sepan cuál era la respuesta correcta de cada pregunta, de cada tema. Va a haber varios temas. Y entonces ya ahí respondemos todas las dudas y la otra semana ya podemos arrancar con el otro tema. O sea, así no tenemos que usar parte de la clase de memoria para ver las consultas sobre el examen parcial. Así que eso ténganlo en cuenta. Eh, no sé si lo vamos a poder corregir el lunes que viene en el tiempo, pero bueno, pues vemos. Ahí les avisamos, pero seguramente las notas se las vamos a mandar por aula virtual. Pero la idea es al menos darles las respuestas para que ustedes las tengan. Las subimos en el aula virtual y las resolvemos en clase. Bien. Eh, Listo. Creo que de la parte administrativa del examen no faltaría nada. Ah, por las dudas tráiganse documentos. Eso sí. Puede ser el documento físico o en mi Argentina, pero ténganse el documento por las dudas que se los pedimos. Porque ahora es obligatorio que en las instancias de exámenes ustedes tengan que presentar el documento. Por algo que también pasó. No en esta materia, por suerte, pero en otra materia. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, ¿alguna duda de todo esto? Bueno, parece que no. Bueno, antes de arrancar a resolver el examen de práctica, ¿alguna pregunta general? Acá, todo bien, dice Fernando. Bueno, si no hay preguntas generales, vamos a arrancar con el examen de práctica y ahí vemos si hay capaz que surgen dudas. Bueno, dice, la primera pregunta, la A, fíjense que tiene un enunciado y después les dice 4 opciones. Siempre la respuesta correcta es una sola. O sea, a pesar de que acá hay una que dice todas las aplicaciones... no, bueno, todas las opciones son correctas. En algunas preguntas puede ser que tengan una pregunta de ese estilo, pero de todas formas ahí ustedes tienen que poner como opción correcta la 4. No es que van a poner 1, 2, 3. No, ponen la 4. Y si no aparece la opción esta de todas las opciones son correctas, siempre la respuesta correcta es una. No pueden poner 1 y 2 o 1 y 3, pero tal cosa. No, es solamente poner el numerito. Nosotros tratamos de hacer la pregunta para que quede lo menos ambiguo posible, tratando de que quede claro que la respuesta correcta es una. Bien, entonces dice, al momento de diseñar y desarrollar un sistema operativo, se debe conocer. Opción uno, la lista completa de dispositivos de hardware existentes. Opción 2, todos los objetivos de los procesos que se van a ejecutar. Opción 3, las características principales del hardware donde va a funcionar. Opción 4, todas las aplicaciones asociadas a las extensiones de los archivos. Bien. La respuesta correcta, ahí ya ustedes lo vieron, es la 3. ¿Por qué no es la uno? Porque la uno eh, lo que dice es que tenés que conocer todos los dispositivos de hardware y como vimos recién con Diego, para eso están los drivers.
El sistema operativo no tiene que conocer todos los modelos de mouse que existan al momento de que el fabricante del sistema operativo lo desarrolló, sino que él conoce que hay algo que se llama mouse. Hay un tipo de dispositivo llamado mouse. Ese mouse va a tener ciertas características generales, pero si tiene alguna cosa particular, alguna funcionalidad extra, para poder soportar esa funcionalidad extra, el sistema operativo va a utilizar el driver. Entonces, eso no lo necesita conocer. Después, conocer los objetivos de los procesos es intentar que el sistema operativo conozca todos los usos que se le puede dar a un software, lo cual sería muy complicado también, porque digamos que va a depender del cliente del software y del desarrollador del software para definir qué va a hacer cada proceso. Entonces, el sistema operativo eso no lo tiene que conocer. De hecho, generalmente el sistema operativo ni le preocupa saber qué hace cada proceso. O sea, por qué hace tal cosa. El sistema operativo lo va a administrar sin conocer eso. Y la cuarta, esta pregunta capaz que quedó acá en el examen de práctica, pero habla algo de archivos. De todas formas, ustedes ya saben que es un archivo, saben que es la extensión de un archivo, así que también la podían evaluar. Pero ustedes saben que un archivo tiene una extensión que puede ser, por ejemplo, .pdf, y saben que un .pdf es un archivo tipo Acrobat, ¿no? Bueno, el sistema operativo, al momento de ser desarrollado, no es que tiene que saber que los .pdf se pueden abrir con, qué sé yo, Adobe Reader o yo uso un navegador web en este caso. Dejé de usar el Adobe porque era muy pesado. Entonces, o podría usar algún otro programa gratuito también para abrir archivo PDF. Bueno, el sistema operativo no tiene que conocer ISO. El sistema operativo va a tener, después lo vamos a ver, una tablita que le permite saber qué aplicación tiene asociada cada extensión. Entonces, en mi caso, para mi sistema operativo, archivos.pdf me los abre en un navegador. Creo que acá me lo abrió en el Chrome, pero también me lo puede abrir en el Firefox, ¿no? Y bueno, entonces el sistema operativo al momento del diseño no tiene que conocer todo eso. Eso sería la idea de la pregunta. Entonces la respuesta correcta es la 3, que es sí conocer las características principales del hardware. Saber que hay algo que se llama procesador, hay algo que se llama memoria, hay dispositivos de entrada-salida con todas las características que les comentó Diego antes, así que no las voy a repetir, cada una con sus particularidades que tienen que ver con el tipo de dispositivo del cual estamos hablando. Entonces eso sí lo tiene que saber el sistema operativo y a través luego de los drivers lo va a poder controlar. Bien, un poquito para complementar lo que vimos hoy de entrada-salida. Bueno, si hay alguna duda, avisen. Si no, pasamos a la segunda pregunta. Bueno, después dice la B. Dentro del contexto de los sistemas operativos se denomina proceso A. Dice, un programa que actualmente está utilizando un... Perdón, se me trabó acá. Me abrió una pantalla acá, el Zoom, y no lo podía cerrar. Un programa que actualmente está utilizando un procesador de la computadora, no. Ya esa la podemos descartar porque dijimos que un proceso no necesariamente siempre está utilizando el procesador, no siempre está ejecutando. La 2 dice, un programa cuya imagen está cargada en la memoria RAM de la computadora. También podemos decir que no, porque los procesos suspendidos no usan memoria RAM. ¿Te acuerdan que habíamos dicho que toda su imagen estaba guardada en el disco? La 3 dice una instancia de un programa que utiliza recursos de la computadora para cumplir un objetivo. Sí, podría ser. Y la 4 dice cualquier programa del usuario. Y acá no, porque un proceso es una instancia de un programa, pero no es un programa, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el programa era el código fuente compilado, que está en un archivo ejecutable?
Cuando nosotros lo mandamos a ejecutar, se crea recién el proceso. Y ese proceso en algún momento va a ejecutar de verdad, que es cuando va a usar el procesador. Entonces, esta tampoco sería. La respuesta correcta entonces sería la 3, ¿no? Bien. Después habla de multithreading, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos el concepto de programa, que era el código fuente compilado, el proceso, que era la instancia de ese programa, y el hilo era la posibilidad de dividir el eje- ese proceso en varias subinstancias más livianas, que son los hilos o threads, que me permiten generar mayor multitarea o multithreading o multihilo, ¿no? De esa manera, yo puedo hacer que mi proceso divida las tareas en distintos hilos y esos hilos, si yo tengo más de un procesador, se van a poder ejecutar en paralelo. Si tengo un solo procesador, lo que voy a generar es tal vez que cuando se bloquea un hilo, otro hilo puede pasar a ejecutar. O si uso un planificador round robin, por ejemplo, cada cierto tiempo van a ir cambiando y entonces voy a generar esa sensación de multitarea con un solo procesador para poder darle más paralelismo a lo que está sucediendo, ¿no? Generalmente si uno tiene más procesadores, vamos a notar que el tiempo de respuesta va a ser mucho menor. Con un procesador, capaz que el tiempo de respuesta lo notamos o tal vez no. Va a depender de cómo trabaja el proceso y cómo están organizados los hilos. Pero bueno, ese sería el concepto de el programa, proceso, hilo. Siempre acá consideramos que los hilos los ve el sistema operativo, porque en los sistemas operativos actuales, modernos, como les dicen algunos autores, todos soportan hilos, así que podemos darlo por hecho, ¿no? Bueno, acá la pregunta dice, el concepto de multithreading o multihilo de los sistemas operativos permite: uno, generar una sensación de multitarea, dado que los procesos pueden realizar varias tareas en paralelo. Justo lo que más o menos dije recién. Así que podría ir. Lograr una multitarea real, porque los procesos e hilos se ejecutan verdaderamente al mismo tiempo. Esto no sabemos, o sea, para eso necesitamos tener más de un procesador. Entonces ahí hay una necesidad de hardware que no sabemos si se va a cumplir siempre. Pero yo puedo tener multi-hilos, multithreading, pero con un solo procesador. Y puede ser un procesador mononúcleo también. Por las dudas lo aclaro. Entonces, para que se pueda ejecutar de verdad, verdaderamente o de verdad al mismo tiempo, necesito tener o dos procesadores o un procesador multinúcleo. Como eso no lo sabemos, esta opción no la podemos marcar. La 3 dice simular una multitarea aplicando algoritmos apropiativos en la cola de listos. Eh, Eso, lo que dice ahí es verdad. Yo puedo generar simular multitarea con algoritmos apropiativos, pero el multithreading no es eso. Así que esa opción tampoco es correcta. Y por eso la 4 tampoco es correcta. Entonces la correcta debería ser la uno. A ver, sí. Bien, entonces multithreading tiene que ver con estos de generar muchos hilos, generar la sensación de multitareas con hilos, ¿no? La multiprogramación sería como el multithreading, no, perdón, la multiprogramación, eh, sí, perdón, me dudé. Multiprogramación es como el multithreading, si quieren. Porque la multiprogramación es poder manejar muchos procesos al mismo tiempo. Pero el multiprocesamiento es la que permite generar una ejecución en paralelo, ¿no? Multiprocesamiento es cuando tengo más de un procesador. Eh, Ahí son palabras parecidas porque programa, procesador son parecidas, pero se refieren a cosas distintas.
Bueno, acá no hay dudas. Bien, vamos a la D. Dice, todos los algoritmos de planificación de tipo apropiativos, y dice, uno, siempre se apropian del procesador luego de un tiempo definido. No, porque lo del tiempo definido es round robin solamente. Entonces, ¿se apropian del procesador? Sí, pero no luego de un tiempo. Porque, por ejemplo, prioridades apropiativas y SRT tienen en cuenta el momento en que llega un proceso nuevo a la cola de listos. Entonces, la apropiación se hace en otra instancia. Dos, dice, puede generar que un proceso se está ejecutando vuelva a la cola de listos. ¿Puede ser que un proceso que está ejecutando vuelva a la cola de listos? Sí, eso es verdad. Tres, permite que un proceso del usuario se apropie del procesador si el sistema operativo estuvo ejecutando mucho tiempo. Cualquiera. O sea, nunca o sea, no sé si nunca, pero casi nunca un proceso del usuario lo va a poder echar al sistema operativo del procesador. Porque como dijimos, el sistema operativo tiene una prioridad y un modo de ejecución especial, modo kernel, lo cual le da mayor control. Entonces, un proceso del usuario que eche a un sistema, a un módulo del sistema operativo o un proceso del sistema operativo, casi nunca va a pasar. Así que esa no. Obviamente que todas las opciones son correctas, no es, y entonces debería, la correcta, la única válida es la 2, ¿no? Porque es verdad, si yo tengo round robin o SRT o prioridades apropiativas, el proceso ejecutando puede volver a la cola de listos. Así que eso es válido. Bueno, la E. La E es súper fácil. Pero bueno, vamos a hacerla. Dice, el sistema operativo A1, ¿se considera parte del hardware? No. ¿Se considera parte del software? Sí. ¿Se considera parte tanto del software como del hardware? No. Porque el sistema operativo es puramente software, ¿no? Y cuatro, ¿se considera algo separado e independiente del software y del hardware de la computadora? Tampoco. Porque es software. Es un software más que tiene privilegios, pero sigue siendo un software más que es que de hecho son programas compilados en un lenguaje de programación, así que la respuesta correcta debería ser la 2, ¿no? Nosotros lo vemos como algo intermedio entre las aplicaciones del usuario y el hardware, pero sigue siendo software. Hay un dibujito, ¿se acuerdan? Hay algunos que acá le podríamos agregar también el wetware. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar se escribe sí, como la parte líquida, wet es húmedo, de la computadora. Que el wetware, algunos autores, algunos investigadores lo llaman al usuario. El usuario de la computadora lo considera el wetware. Por- pero obviamente que el sistema operativo tampoco es parte del wetware, ¿no? Ni tampoco es algo distinto ni nada, ¿no? Es un programa más que funciona en la computadora, pero que, como nosotros vimos, tienen unos objetivos muy importantes que lo hacen casi imprescindible para que nosotros podamos aprovechar todos los recursos que tiene la computadora, ¿no? Bien. Bueno, la pregunta F, esa era pregunta fácil, pero bueno. Eh, en el examen de la semana que viene puede ser que haya una pregunta así sencilla también. No se asusten, no se piensen que va a ser una pregunta tramposa tampoco. Puede ser una pregunta sencilla. Bueno, la F dice la palabra kernel, que kernel aparece en un montón de lados, así que vamos a ver a qué se refiere. Es usada dentro del contexto de los sistemas operativos modernos para referirse sobre uno, el modo de ejecución privilegiada del sistema operativo, sí. El conjunto de instrucciones del sistema operativo más frecuentemente usado, sí, porque tenemos el modo y después tenemos el kernel como núcleo del sistema operativo
que es la parte de las instrucciones que se cargan cuando booteamos la computadora e incluye todo el código que se ejecuta con mucha frecuencia, ¿no? Como dice ahí. Y tres, el conjunto de instrucciones del sistema operativo que siempre está cargado en la memoria RAM. También es válido porque el núcleo del sistema operativo ahora se usa un kernel pequeñito, un microkernel, y porque la idea es que ese kernel siempre esté utilizando memoria RAM. Entonces se trata de que todo lo imprescindible del sistema operativo y todo lo que se utiliza más esté en ese kernel y que me ocupe poca memoria RAM porque ese kernel siempre tiene que utilizar memoria RAM. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la 4 que dice todas las opciones son correctas, porque la uno, la 2 y la 3 son correctas. ¿Bien? Si hubiera una que no se cumplía, esa no podíamos marcarla como opción válida. Bueno, la pregunta G dice, si un proceso está ejecutando, no, si un proceso que está ejecutando, leí mal. Si un proceso que está ejecutando debe dejar el procesador para que lo utilice algún módulo o componente del sistema operativo, entonces se produce un. Opción uno, cambio de proceso. No, esa no es porque cambio de proceso se da cuando sale un proceso del usuario y entra otro proceso del usuario. Entonces, si sale el proceso del usuario y entra el sistema operativo, no es un cambio de proceso. Cambio de privilegio que no existe. Eh, es un nombre que inventamos nosotros como para poner una opción. Así que cambio de privilegio no existe. Cambio de modo sí, porque vamos a cambiar de modo usuario a modo kernel para que ejecute ese componente del sistema operativo. Cuando ese componente del sistema operativo finaliza, se vuelve a hacer un cambio de modo y vuelve a cargar el proceso que estaba o carga otro proceso, ¿no? Pero ahí de vuelta cambia de modo kernel a modo usuario. Y cambio de programa tampoco existe. Entonces, la respuesta correcta debería ser la 3. En todos estos casos, bueno, en los casos válidos, ¿no? En cambio de modo y cambio de proceso, se está produciendo también un cambio de contexto, ¿no? Pero no lo pusimos cambio de contexto como opción porque esa también se podía dar. O sea, cuando yo tengo un cambio de proceso, cambia el contexto del procesador. Todo lo que estaba cargado en los registros del procesador se guarda, si es un proceso, se guarda en la PCB de ese proceso. Si se está produciendo el cambio de proceso para cargar entonces otro proceso del usuario, de la PCB del otro proceso, del entrante, se va a cargar dentro de los registros del procesador toda la información correspondiente para que el proceso nuevo que pasa a ejecutar, nuevo quiere decir el proceso entrante, vamos a decir, porque el proceso nuevo puede confundir con el estado, el proceso entrante al procesador, entonces carga todos los registros usando la información de su PCB. Del proceso saliente, el proceso que deja el procesador, ¿no? Guarda todo en la PCB para que la próxima vez que le corresponda pueda seguir ejecutando. Si se produce un cambio de modo, pasa lo mismo. Cuando el proceso saliente deja el procesador, se guarda todo en su PCB, hay un cambio de contexto, y se carga los registros del procesador con las correspondientes al componente del sistema operativo, ¿no? Porque ahí también, como el sistema operativo es un software más que va a tener que ejecutar instrucciones, en el procesador se tiene que guardar la información correspondiente en los registros. Además de cambiar el modo de ejecución, cambia también toda la información. Entonces, para un cambio de proceso y un cambio de modo, vamos a tener también un cambio de contexto, ¿no? Por eso cambio de contexto no aparece como opción acá, ¿no? Por eso es lo que quiero aclarar. No sé si era claro o confundo más. Eh, Cualquier cosa me dice. Bueno, y por último de la teoría dice, pero último múltiple choice, ¿no?
Dice, la capa del módulo de entrada-salida que se ocupa de interactuar con los procesos del usuario es, bueno, esto es lo que vimos recién. La de planificación y control no, porque es la que está más abajo. La capa de entrada-salida lógica, sí, porque es la que está arriba de todo ahí en el diagramita que le mostró Diego. La capa de entrada-salida física, tampoco, porque esa es la que está más abajo. Y la capa de dispositivo de entrada-salida no existe. Y si le hubiéramos puesto el driver, tampoco era. Entonces la respuesta correcta es capa de entrada-salida lógica. Bien, acá también podríamos haber puesto, en vez de esta, podríamos haber puesto la arquitectura de comunicaciones como opción válida. ¿No? Porque la arquitectura de comunicaciones se usa, por ejemplo, en una placa de red o en una placa de comunicación Bluetooth. eh, que, que ahí se usan los protocolos de comunicación, que nosotros no entramos en detalle con protocolos de comunicación porque eso lo van a ver el año que viene en redes, que es otra materia, y en cuarto año sí, lo vemos. También van a ver que en esta materia no hablamos mucho del concepto de red, ni la configuración de la red, ni nada de todo eso, porque eso lo van a ver un poco en la en materia redes y un poco en la asignatura sistemas operativos de cuarto año. Entonces, acá nos quedamos más con los dispositivos de entrada-salida y discos, que ya es bastante. Bien. Bueno, ahí con eso terminamos la teoría. Vamos a la práctica. En el ejercicio, en los dos ejercicios prácticos, ustedes van a tener una configuración de procesos. Generalmente van a ser tres o cuatro procesos para hacer algo sencillos, porque la idea es que ustedes puedan darse cuenta que el algoritmo se aplicó, no es que lo hagan. Por cada proceso saben cuándo comienza, el tiempo de CPU, entrada, salida, CPU y prioridad. Les vamos a indicar que tiene un único procesador, que la entrada-salida se puede hacer en forma independiente y paralela, igual que los ejercicios que hicimos la semana pasada. Así que eso no se preocupe. Igual que lo que tienen que usar para el trabajo práctico, así que no se preocupen. Y lo que tenemos que ver es, de esta ejecución con esta configuración de los procesos, qué algoritmo se aplicó. Entonces lo vamos a tratar de deducir en base a la ejecución de los procesos y de esa manera vamos a ir tachando las opciones que no van. Bueno, en este caso las opciones son el SRT, que es apropiativo, el round robin Q igual a 2, que es apropiativos, prioridad desapropiativo, que es apropiativo, y el FIFO, que es no apropiativo. El único no apropiativo acá es FIFO. Así que podríamos ver primero eh, si vale FIFO, porque si ya vemos que es FIFO, seguramente es porque hace una ejecución no apropiativa, ¿no? Entonces, para descartar FIFO, tendríamos que ver si en algún momento hay algún proceso que le saca la ejecución a otro proceso. Y por lo que estoy mirando, eso pasa. Fíjense, en el tiempo 5 estaba ejecutando el proceso 2 que tenía tres tiempos, y lo interrumpe el proceso 3. Y acá, en el momento 8 pasa lo mismo. Estaba ejecutando el proceso uno que tenía 3 y lo toma también el proceso 2. Entonces, FIFO seguro no es. Si hay apropiación, no es FIFO. Listo. Entonces nos quedan estos tres. SRT, Round Robin o prioridad desapropiativa. Bien. Eh, vamos a seguir de abajo para arriba. Así me parece que va a ser más fácil. Vemos si es prioridad desapropiativo. Dice, el proceso uno llega en el momento uno solo, así que está bien que empiece a ejecutar. En el momento 2 llega el proceso 2 y el proceso 3. El proceso 2 tiene prioridad alta. El proceso uno tiene prioridad media. Entonces, si hubiéramos usado el algoritmo prioridad desapropiativo, en el momento 2 debería haber ejecutado el proceso 2, ¿no? Ahí el proceso 2 recién arrancó en 3 y no arrancó en 2.
que es cuando llegó. Entonces, parecería que no es prioridad desapropiativa. Vamos a seguir mirando a ver si es verdad. Sí, es verdad porque fíjense acá el proceso 3 que tiene prioridad baja le saca el procesador en el momento 5 al proceso 2 que tiene prioridad alta. Así que seguro que no es prioridades. Eh, es- ya con lo otro que vimos eh, ya estábamos casi seguros, pero para confirmarlo, acá con esta otra evidencia ya lo confirmamos, ¿no? Entonces, prioridades apropiativos no es. Entonces nos queda SRT y round robin. Bien, vamos a ver si puede ser un round robin Q igual a 2. Ok, para que sea round robin Q igual a 2, no debería haber más de dos ciclos de ejecución consecutivos. Bien, acá tengo dos, acá tengo dos, acá tengo uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Listo, sí. Podría ser round robin. O sea, por lo que podemos ver, podría ser round robin. Se dan las condiciones para que sea round robin, pero vamos a confirmarlo descartando SRT, por las dudas, ¿no? Bien. SRT lo que va a considerar es el tiempo de ejecución de los procesos que el Ramining nos dice que es el tiempo restante. Entonces, a su vez se va a ir disminuyendo el tiempo de ejecución de los procesos a medida que va ejecutando. Bueno, entonces arranca el proceso uno que es el único que llega, que tiene un tiempo total de 5. Ok. Acá, cuando ejecutó tenía 5, después de ejecutar, en el tiempo 2 está en 4. Llega el proceso 2 que tiene 4, o sea que ese no lo va a sacar, pero el proceso 3 tiene 3. Fíjense, tiene uno más 2, 3. Entonces, en el momento 2, si hubiéramos usado SRT, el proceso 3 debería haber pasado a ejecutar. Entonces ahí ya me da la sensación, no es SRT. Después lo otro que me confirma eso es que en el momento 3 pasó a ejecutar el proceso 4 que tiene, el proceso 2 perdón, que tiene 4 de tiempo total y no el 3 que tiene 3. Eh, ¿No? Si hubiera usado SPN o SRT, en el tiempo 3 debería haber pasado a ejecutar el proceso 3 que tenía un tiempo de 3 todo 3. Parece la película, el otro día vi la película de Superman que arranca 3 3 3. Bueno, acá pasa lo mismo. El proceso 3 en el tiempo 3 que tiene un tiempo de 3 con SRT, debería haber ejecutado. No pasó eso, así que SRT no es. De hecho, a ver qué pasó acá. Acá en el tiempo 6 pasó a ejecutar el proceso 3 que tenía un restante de 3 contra este que tenía un tiempo restante de 2. Así que sí, no, ese RT no es. Entonces la respuesta correcta debe ser round robin Q igual a 2. Sí, estaba chequeando por las dudas. Bien. ¿Y qué pasa con el segundo ejercicio práctico? El segundo ejercicio práctico usamos la misma configuración, pero ahora la ejecución cambia un poquitito. Bien. Acá de vuelta tenemos round robin Q igual a 2, que seguramente no es porque es distinta. Eh, ahora igual lo vamos a ver porque no es. Prioridades apropiativo, prioridades no apropiativo y SPN. En vez de tener SRT tenemos SPN. Y en vez de FIFO tenemos prioridades no apropiativas. Bien, acá podemos hacer como hicimos antes. Nos vamos a fijar si hay alguna apropiación o no. En este caso, no hay apropiaciones. Fíjense que cada proceso deja el procesador cuando se bloquea o cuando termina. Entonces, esto me da la sensación que estos dos no deberían ser. De hecho, round robin Q igual a 2 seguro que no es porque acá ejecutó este proceso 3 veces y el proceso uno ya estaba en la cola de listos. Así que round robin ya puedo decir que no es. Prioridades. También lo puedo descartar, como hicimos antes, porque fíjense, ejecuta el proceso uno y después ejecuta el proceso 3. Y el proceso 2 que tiene prioridad alta pasa a ejecutar después.
Entonces, en 3 debería, con cualquiera de los dos de prioridades, debería haber ejecutado primero el proceso 2 y después el 3. Así que ya ahí con eso lo descartamos. Y prioridades apropiativa, además P2 debería haber ejecutado en tiempo 2, porque prioridad alta es mayor que media, así que cuando el proceso 2 llegó a la cola de listos, lo tendría que haber echado el uno. Así que estos dos los descartamos fácil. Nos queda SPN. Vamos a confirmar si es SPN. Bueno, el proceso uno arranca en uno, es el único, así que ahí no sabemos nada. En el momento 3, cuando el proceso uno se bloquea, tengo el 2 que tiene un tiempo total de 4 y el 3 que tiene un momento total de 3. Y bueno, se ejecuta el 3 que es más cortito, así que es válido. Después se ejecuta el proceso 2 cuando este se bloquea, porque este tiene 4 y el proceso uno tiene 5, lo cual es válido. Y cuando este se bloquea, pasa a ejecutar el 3 de vuelta porque es el más cortito en vez del uno. El uno quedó al final porque es el más largo. Así que seguramente es SPN. Bien, entonces yo se lo hago toda la explicación así eh, explicando. Ya a veces se puede dar cuenta en forma más sencilla, pero bueno, yo se los cuento todo el razonamiento más que nada para que vean cómo lo pienso yo. Si hay alguno que el hacer este procedimiento les resulta muy complicado, lo que pueden probar es con esta configuración aplicar estos cuatro algoritmos y estos dos que después se agregan. O sea, tienen que probar con los seis algoritmos y después comparar. La simulación que les quede igual va a ser el algoritmo que corresponde. Así que se puede hacer de esa manera, pero bueno, seguramente les va a llevar más tiempo hacerlo así porque tienen que probar con los seis algoritmos. Se puede. Si quieren hacerlo de esa manera, tráiganse, además de traer lapicera, una hoja borrador, una hoja en blanco borrador. Aclaro lo de en blanco. No tiene que estar escrita, para que lo puedan usar para probar. Esa hoja en blanco no hace falta que la entreguen. Solamente van a entregar la hoja que les vamos a dar nosotros, que va a ser doble faz. Así que ahí ustedes se pueden escribir lo que quieran, pero tiene que estar en blanco. La vamos a chequear. Bien. ¿Alguna duda del práctico? Profe, pregunta, ¿estas valen un punto también en el examen? Sí, Ok. todas las múltiple choice valen un punto. Las que valen dos son estas dos que son para desarrollar. Para estas dos van a tener un espacio en blanco en la hoja para que puedan escribir un poquito. Vamos a tratar de que sea un poquito más grande que esto, para que ustedes puedan escribir. Igual la idea es que ustedes escriban lo que se pida. Por ejemplo, si les pedimos cómo es la arquitectura de un sistema operativo, tienen que hablar de la arquitectura de un sistema operativo. No hace falta que nos hagan todo una monografía sobre sistemas operativos. En este caso, ¿cómo es la arquitectura de un sistema operativo? Es decir, un sistema operativo está formado por el kernel, que es el núcleo, una serie de módulos, cada uno asociado a un tipo de función. Entonces tenemos el módulo de entrada-salida, el módulo de procesos, el módulo de memoria que vamos a ver más adelante, el módulo de planificadores de procesador, etcétera. Y esos módulos a su vez tienen una organización en forma de capas, como lo vimos también. Con eso alcanzaría. Entonces, fíjense, eso les va a llevar dos renglones o tres renglones. No hace falta que expliquen desde el inicio de la época de la computación, los sistemas operativos vienen ayudando. No, no hace falta que hagan ninguna reseña histórica, ni nos hagan ninguna cita textual del libro. La idea es que lo escriban con sus palabras. Es como que le están explicando a alguien que quiere saber cómo es la arquitectura de un sistema operativo y ustedes
se lo explican. Obviamente tratando de ser lo más claro posible, pero no hace falta que se sepan de memoria nada. Le podemos preguntar, otra pregunta similar a esta podría ser, eh, ¿qué significa abstraer la complejidad del hardware al usuario y a sus aplicaciones? ¿O cuál es el principal objetivo de un sistema operativo? ¿O qué es el kernel? Podría ser. ¿O qué es el núcleo, ¿no? Que ya lo vimos recién. ¿O qué funciones tiene un sistema operativo? ¿O por qué se usan los sistemas operativos? ¿O para qué se usan los sistemas operativos? Entonces, ahí muchas de esas preguntas tienen que ver con los objetivos, ¿no? Entonces, como se los decíamos en la primera clase, tanto el objetivo de abstraer la complejidad como de gestionar o administrar los recursos de la computadora, se los tienen que saber. Entonces, sea una pregunta múltiple choice o una pregunta para desarrollar o en las dos, puede ser que entre, ¿no? Así que eso lo van a tener que saber. Y la segunda pregunta dice, describa y relaciona los siguientes conceptos. Acá la idea es que ustedes pongan una pequeña definición de cada uno de estos tres conceptos y después digan cómo se vinculan entre sí. Ese vínculo lo pueden poner en texto o lo pueden poner con un diagrama. Pueden poner un diagrama con flechas. Por ejemplo, yo podría poner sistema operativo, proceso. Acá me quedo, estoy escribiendo con el mouse, ¿no? Me quedó la letra media fea y programa. Y ustedes pueden poner, qué sé yo, el sistema operativo y ponen una flechita que dice administra los procesos. Un programa, un proceso, perdón, vamos a poner al revés. Un proceso es la instancia de un programa. O un programa cuando lo mandamos a ejecutar se convierte en un proceso. Y ahí ponen el vínculo entre cada uno. Y ya está. No hace falta de vuelta, que hagan toda una monografía. La idea es que nos muestren cómo se relacionan estos tres conceptos que vimos. Y bueno, y la definición ya la vimos, ¿no? Sistema operativo es la entidad que se encuentra entre las aplicaciones, acá podríamos decir entre los procesos del usuario, acá podríamos también, otro diagramita que se podría poner, complementario, es procesos del usuario, sistema operativo, no me lo pide, pero lo podemos agregar, hardware, y acá poner la flechita de programa, ¿no? Estas serían lo que nosotros llamábamos antes en el diagramita las aplicaciones del usuario, ¿no? Este es usuario. Eh, entonces, hay distintos diagramas que se pueden poner. Bien. Proceso ya lo definimos, la instancia de un programa que utiliza recursos de una computadora y programa es el código fuente compilado, ¿no? Por eso no las explica. Que acá de vuelta lo pueden poner con otras palabras, mientras que sean correctas, no va a haber problema. Estas dos preguntas son las que van a valer 2 puntos, las únicas dos. Eh, que, bueno, valen 2 puntos si están bien, por las dudas. Si está mal, no vale nada. Si, si está regular, va a valer menos. Bueno. Acá le podríamos pedir también, qué sé yo, relacionar con hilos o con dispositivos de entrada-salida y driver o, no sé, algún otro, los planificadores. Sí, van a ser solo estas dos preguntas. O sea, eh, acá no me acuerdo, a ver cuántas quedaron. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá hay 10 preguntas de multiple choice. Seguramente van a ser 9, porque para que tengan más espacio para escribir. Seguramente van a ser 9 preguntas multiple choice
y 2 preguntas a desarrollar. O sea, en total 11 preguntas. Sí, acá hay 10, seguramente van a ser 9 para que ocupe menos lugar. Y 2 de estas. Si tienen todas bien de multiple choice, eh, ¿cuánto sería? A ver, 9 dividido 12. Vamos a hacer la cuenta para no hacer lío. 9 dividido 12, o dividido 11, perdón. Tendrían un 80%, o sea que serían candidatos a la promoción. O sea, teniendo todos los multiple choice, aprueban y son candidatos a la promoción. Pero con una mal tienen que tener algo de las preguntas a desarrollar. Bien. Para la promoción, acuérdense que tienen que tener más del 70% en los dos parciales. O sea, tienen que tener 7 en los dos parciales. Y tienen que tener aprobados los trabajos prácticos. Por las dudas, ¿está claro? Bueno. Profe, para aprobar con la nota mínima, ¿tenemos que tener el 60% del examen bien hecho? Más del 50. Ok. Igual, mi recomendación es estudien. O sea, No, no, traten de sí, sacarse obvio, el pero 10. puede fallar, ¿viste? A veces pasa, pero Sí, bueno, sí, más que sí. nada porque algunos No, no. profes tienen Eh, otro criterio, digamos, a la Sí, sí, hora sí. de... No, no, si yo se los digo, no hay problema. Pero traten de sacarse el 10. Todos, o sea, traten de ir a lo máximo. Traten de ganar el partido. No vamos al empate. Vamos a ganar. Pero bueno, puede ser que no saquemos, no hagamos 5 goles, pero podemos hacer 2 o 3 para estar bien. Así que. eh, no, la nota del TP tiene que ser aprobado para promocionar. La nota del parcial sí tiene que tener 7. El TP va a ser aprobado o no aprobado. Va a tener, creo que tiene aprobado, a veces le ponemos aprobado con observaciones si está regular, pero si ya está aprobado, está aprobado. Bueno, si no hay ninguna duda, los liberamos. Nos vemos entonces el lunes que viene, acuérdense, presencial. Arrancamos el examen 9:15. Traten de llegar a las 9. Y cualquier duda nos pueden preguntar por el foro si les surge alguna duda. Pero el examen va a ser de este estilo. Las preguntas van a ser parecidas a estas. Bueno, hay que practicar y estudiar. Bueno, nos vemos. Buena semana y estudien mucho. Dejar de